de la oposición no fue acusado de comunista por sus adversarios en el poder. Un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas. Él hace un artilugio retórico, transformar en socialista toda tímida intervención del Estado sobre el dominio pleno de las corporaciones. Cuando lanzó a sus adversarios más progresistas, al igual que sus enemigos reaccionarios, la estigmatizadora recriminación de comunista. Con estas palabras presentaban Marx y Engels su famoso manifiesto en 1848, aunque parezcan escritas hoy. El capitalismo es muy irracional, es un sistema delirante. Yo creo que si llegamos al socialismo, la gente se va a reír mucho pensando lo loco que era esa sociedad. Yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Una vez más, los comunistas debemos salir a hablar en nuestro nombre propio, a explicar qué es lo que realmente somos, lo que realmente queremos, por qué verdaderamente luchamos. Walter Benjamin hablaba de la revolución como el freno de emergencia ante la catástrofe, la posibilidad de un futuro que no sea esta decadencia brutal. En un mundo que toma temperatura, lejos de ser un fantasma, las ideas rojas vuelven a estar más vivas que nunca. Hola a todos y a todas, estamos hoy acá con Cristian Chipi Castillo en Al Rojo Vivo. Hola Chipi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, te invitamos a este primer episodio porque acá queremos que los socialistas hablemos de socialismo. Estamos cansados de que en las redes sociales, en los distintos canales de YouTube, tenemos a los libertarios que dicen mentiras, un montón de cosas en relación al comunismo. Tenemos a los peronistas también que lo que suelen decir es que puede ser muy lindo, pero que no es algo posible. Entonces acá lo que queremos es que los socialistas hablemos de socialismo, de comunismo, de todos estos temas. Además tenemos un presidente que se la pasa tuitando. Entonces, en principio preguntarte, ¿por qué Milei está obsesionado con el comunismo? Y con el socialismo, ¿no? En este caso. Creo que porque son las ideas antagónicas a lo que él profesa. Él sostiene la defensa de una dictadura de las grandes corporaciones, que sean las que decidan todo lo que se hace y que no se le pueda oponer nada. Y entonces, bueno, el socialismo es lo opuesto, puedes terminar con el poder de esas grandes corporaciones y me parece que ahí se debe el ataque de Milei. Aunque obviamente él hace un artilugio retórico que toma de la derecha estadounidense, que es transformar en socialista toda tímida intervención del Estado sobre el dominio pleno de las corporaciones. Pero bueno, más allá de eso, creo que el ataque es porque lo otro del capitalismo dominado, insisto, por un puñado de grandes corporaciones que son sus grandes héroes, ¿no? Un antagonismo, digamos, en este caso. Pero en principio, si tenemos que hablarle a las personas que no tienen la menor idea de lo que es el socialismo, ¿cómo lo explicarías vos? Es una sociedad en donde la propiedad de lo que los marxistas llamamos los medios de producción, las fábricas, las tierras, los bancos, es colectiva, sí, y por ende puede planificarse la economía en función de satisfacer las necesidades sociales. Y por esa vía ir reduciendo progresivamente el tiempo de trabajo para que la vida sea dedicada al aprendizaje del arte, la cultura, el ocio productivo, etcétera, práctica del deporte y otras prácticas sociales que la humanidad cree, liberada del yugo de tener que trabajar 8, 10, 12, 14 horas para subsistir, ¿no? No es que el tiempo solamente de descanso, o sea, tiene que ser para descansar, ¿viste? Cuando dice, bueno, ¿para qué querés el tiempo? Para descansar, no. O sea, es potenciar, pensar en cómo utilizar ese tiempo. Bueno, lo que pasa es que el capitalismo se basa en una contradicción, ¿no? Que por un lado ha desarrollado fuertemente las fuerzas productivas respecto de las sociedades anteriores, claro, pero a la vez la riqueza social creada con esas fuerzas productivas más poderosas es apropiada por un pequeño grupo. Y la capacidad que tenemos los seres humanos de transformar el medio en el cual habitamos, lo que llamamos el trabajo, pasa a ser un trabajo que la mayoría de la población no controla. Es un trabajo dirigido desde arriba a crear una riqueza de la cual los propios trabajadores no se apropian, y es un trabajo donde, ya Marx lo decía en un texto de su juventud, del año 1844, los llamados manuscritos económico-filosóficos, manuscritos de París, donde dice que el ser humano se siente un animal trabajando, ¿no? Siente que esa actividad repetitiva que lleva adelante, no controlada, no dirigida, donde no ve que ahí pone su subjetividad. De hecho,
a ver, ¿cuál es la escena que uno tiene en la jornada de trabajo? Esperando el reloj para que termine el horario, ¿no? Para poder irse. No dice, che, qué bueno, qué actividad creativa. Qué ganas que tengo de ir a trabajar. Está bien, atendiendo el call center o en la línea de producción, etcétera. Y por el contrario, se siente humanizado en las actividades que compartimos con otras especies. Es decir, procrearnos, alimentarnos, dormir. Por fin puedo descansar, tirar. Claro. Entonces, eso es lo que crean las relaciones capitalistas, ¿no? El trabajo asalariado es un trabajo a la vez, Marta usaba este término, alienado. Entonces, el socialismo significa terminar con eso, que la actividad de transformación, nuestra actividad vital, sea una actividad donde nos sintamos realizadas y realizados. Pero sobre nuevas bases que ha creado este sistema, que es el trabajo más socializado. O sea, cuando decimos que el capitalismo desarrolló las fuerzas productivas, no es solo la maquinaria, sino haber, mediante la división del trabajo, dado una potencialidad superior al trabajo individualizado, parcelizado y separado. Entonces, esa es la base sobre la cual nos podemos plantear construir otra sociedad sobre criterios distintos al actual. Es decir, en la sociedad actual, ¿cómo funciona? Dicho a grandes rasgos y esquemáticamente. Se produce en función de que eso pueda acrecentar la ganancia de los capitalistas. Y eso es lo que ordena. Digamos, si hay ganancia, se produce. Digo, para dar ejemplos sencillos. ¿Por qué se construyen viviendas en los barrios más caros o countries que frecuentemente son inmuebles donde nadie va a vivir? Y no se construyen viviendas para los barrios populares. Ahí interviene, digamos, el mercado, a lo Milei, y el mercado resuelve los problemas. No, como no es rentable los emprendimientos inmobiliarios en barrios populares, entonces no hay, y arreglate como puedas. En el socialismo, esa lógica que es como se mueve el capitalismo, insisto, produce solo si da ganancia, no es que los recursos de la economía se distribuyan en función de la necesidad social, sino en función de la valorización del capital. En el socialismo sería al revés, diríamos, che, tenemos estos recursos, tenemos estas necesidades, bueno, planifiquemos democráticamente cómo esos recursos se distribuyen. Para poner algunos ejemplos más, a ver, en muchas sociedades humanas hubo hambrunas, pero era porque faltaba el alimento. En esta sociedad es la primera donde tenemos el fenómeno del hambre, pero con una capacidad superior de producción de alimentos a la necesidad de toda la población bien alimentada. Y que incluso vemos que se tira la comida. El 30% aproximadamente de toda la producción alimenticia. Y no llega. O sea, a ver, salimos de acá, vamos a la calle, empezamos a caminar y vamos a ver gente revolviendo los tachos de basura para comer. Y a la vez vamos a ver restaurantes donde se saca la comida y se la tira. O supermercados donde no venden y la tiran. Es irracional, digamos, así como es irracional que haya viviendas vacías y gente viviendo en la calle y no, che, una vivienda se hace para que la gente viva. Claro. Entonces, en el capitalismo, la lógica que tiene es una lógica donde la valorización del capital es lo que ordena. En el socialismo no, sería la satisfacción de las necesidades humanas. Sí, vos tomaste como un punto importante la organización democrática, ¿no? Y una de las preguntas que nos suelen surgir en redes sociales o que en general nos plantean es, bueno, ¿cómo hacer que un proyecto socialista no se burocratice? Justamente como decías vos, alejarte, ¿no? de este proyecto burocratizado. Se puede impedir eso, ¿no? De, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, antes tenemos que señalar dos cosas. Sí. Que en la construcción del socialismo, nosotros tenemos que pensar dos momentos. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque el capitalismo, en primer lugar, introdujo otra novedad también, que es un sistema histórico universal. Es decir, no es un sistema que es la suma de economías capitalistas, sino una economía mundial con distintas economías locales insertas dentro de esa economía como mundial. El capitalismo, digamos. Claro, pero la escala, digo, del capitalismo es la escala universal. Sí. O sea, los grandes monopolios, pensá una gran automotriz que hace una caja de cambio, por ejemplo, en Córdoba, para automóviles Volkswagen que se utilizan en China. O al revés, productos que se hacen en China y consumimos nosotros, o pedazos de productos que se hacen en Taiwán y después se ensamblan en otros lugares y después se venden. Bueno, entonces esa es la escala. El socialismo, para construirse plenamente, no puede más que partir de la escala que actualmente tienen los medios de producción, que es universal. Pero, digamos, la posibilidad de transformar el capitalismo, porque no hay un Estado capitalista mundial, hay Estados nacionales, para que los trabajadores empiecen a cambiar esto, se tienen que hacer del poder del Estado y empezar la transformación económica en el terreno nacional. Entonces, hay una fase que nosotros llamamos de transición, que es lo primero, digamos, lo que vos empezás a hacer
antes de que todo el mundo empiece a la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, en esa primera fase, justamente se trata de pensar cómo autoorganizadas y autoorganizados desde abajo, creando nuevas organizaciones que den cuenta de una democracia muy superior a la democracia capitalista, la población incida directamente en qué se produce y cómo se produce. A ver, la democracia capitalista lo máximo que te permite es ir a una elección cada 2 años y votar diputados, senadores, presidentes, etc. Estamos discutiendo algo distinto, algo donde la población participa directamente para debatir qué vamos a producir y cómo. O sea, y esta idea, insisto, que se desarrolló en el siglo XIX y que Marx la planteó más acabadamente respecto de otros teóricos anteriores que ya pensaban sistemas de igualdad social, ¿no? Pero que no partían de comprender las contradicciones reales del capitalismo, y que Marx, por eso, fue un salto su teoría respecto de otros teóricos socialistas. Bueno, había mucho menos recursos que hoy para pensar esto. Es decir, ahí tenés un celular, ¿no? Vos pensás que de ideas que hay de cómo planificar la economía, podríamos tener 4, 5, 6, vos las lees, las estudiás y decís, che, esta me convence más, esta otra, deliberás con tus compañeros, y bueno, nosotros por esta. Es decir, que todos los recursos de la economía, perfectamente la población con los recursos actuales, y se podrían pensar, che, transmitimos programas de televisión donde decimos ventajas y desventajas, los que defienden cada una de estas variantes la sostienen, tratan de convencer a la población, se debate en las fábricas, se debate en las facultades, en los colegios, en los barrios, y bueno, y decidimos por qué optamos de las opciones posibles, porque efectivamente, a ver, los recursos para empezar a construir una sociedad socialista no son infinitos. Pero vos tendrías que hacer una escala de prioridades, que ¿quién la definiría? ¿Un burócrata sentado ahí allá arriba? No, las decisiones de la población. Vos podés decir, no, yo quiero que se haga una cancha de golf antes que una vivienda popular. Bueno, perfecto, sostenelo, vamos a ver. Yo creo que la racionalidad de la población diría otra cosa. Así como diría que es ilógico que haya gente desocupada y otro trabajando 12 horas. Diría, che, ¿por qué no repartimos el tiempo de trabajo? De hecho, ¿qué es el socialismo de otro ángulo? Introducir la racionalidad en las relaciones económicas. Porque el capitalismo, por fuera de la lógica de la ganancia, es un sistema absolutamente delirante y irracional. Y entonces, porque es, insisto, irracional que haya gente que muera de hambre cuando hay comida, es irracional que haya gente durmiendo en la calle cuando hay inmuebles, es irracional que unos tengan fortunas que nunca van a poder gastar ni en 30 generaciones y otras no puedan sostenerse en el mínimo vital. Es irracional, digo, en nuestro país, que tengamos la pobreza creciendo incesantemente, mientras muy pocos concentran la riqueza y las grandes corporaciones y grandes empresas se llevan los dólares afuera y acá no vemos nada de la riqueza que generamos. Entonces, introducir la racionalidad, que sería esto que te decía, toda la población deliberando, discutiendo, bueno, cómo produce, qué produce, a qué le da prioridades, y de ya en esto no va a haber una opinión única. Algunos dirán, che, reduzcamos ya, ¿por qué la jornada laboral de 6? Hagámosla de 4. Y otros dirán, no, pero entonces no tendríamos la capacidad de producir el alimento suficiente o la energía. O discutiríamos, bueno, tenemos el problema de transición energética, che, ¿cómo lo hacemos? Tenemos estas variantes, A, B, C, y entonces ¿por cuál optamos? Sería involucrar a la población decididamente en la dirección de los propios asuntos de la economía y la política. A los técnicos, a los especialistas, a todos, digamos. Bueno, algunos sabrán más de un tema y todo, claro, pero involucramos a toda la población en discutir los temas nucleares. Desde ya que no todos vamos a discutir hasta el último detalle, porque hay temas que serán atributos de una región. Es decir, ¿cómo ponemos los semáforos en un barrio, en una ciudad? Lo discute el barrio, no tenemos que debatirlo en otro lugar. Eso es ridículo. Pero sí sería que en los elementos centrales, la dirección que tomaría la organización económica y política de una sociedad, bueno, estaría involucrada toda la población debatiendo las alternativas y los diferentes planes que se podrían proponer. Por eso decimos, nosotros hablamos de que dentro de las ideas socialistas defendemos un socialismo desde abajo. Significa esto, que no viene un burócrata, un grupo de especialistas a decidir desde arriba lo que se hace, yendo a la pregunta tuya de la burocratización, sino que sería el pueblo trabajador el que deliberaría y a partir, obviamente, si alguno sabe más de un tema, dando esa opinión más especializada, pero avanzando en tener tiempo libre. Porque con menos trabajo tenés más tiempo para vos podés pensar. Porque, obviamente, si yo tengo que estar 12 horas laburando, quiero llegar a mi casa, che, déjame ver un partido, ya está, listo, me duermo. Ahora,
Por eso la reducción de la jornada laboral es clave en el proyecto del socialismo. Cuanto más reducción de la jornada laboral hay, más es una medida de que estamos avanzando más hacia el socialismo. En esa sociedad de transición habría un tipo de Estado diferente al actual, porque sería no un tipo de Estado donde la minoría utiliza el aparato represivo y coactivo para dominar a la mayoría, sino que sería un Estado que expresaría el interés de la gran mayoría explotada, que ahora se transformaría en clase dominante. Y sería un Estado que, en función de que el socialismo va avanzando en el mundo, iría desapareciendo a medida que se van liquidando las desigualdades sociales, que sería otra medida del socialismo. Cuanto más socialmente igualitaria es la sociedad, es una medida de que el socialismo está avanzando. Pero esa igualdad social vendría acompañada de la posibilidad de desarrollar nuestra individualidad, porque justamente la igualdad es un requisito para que todos desarrollemos nuestras capacidades humanas. Si no, la libertad que defiende Milei y los liberales, los libertarios, es una libertad para el 1%. O sea, para los que disponen de recursos para hacer lo que quiere y decidir. El resto no decide nada. Vos no decidís que para comer tenés que revolver la basura, o que para sobrevivir tenés que salir a cartonear, o que tenés que vivir en condiciones precarias, hacinados 7, 10 personas en una habitación, o que no te alcanza para pagar el alquiler, o que tenés que saltar del tren porque no te alcanza para cargar la sube. No son elecciones, decisiones libres que vos tomás. No, son restricciones que te pone la estructura del capitalismo, que hace a algunos millonarios y a otros que viven en la miseria. O sea, entonces, no hay una base, viste que, bueno, hay una idea más generalizada quizás en los últimos años de que esta sociedad, digamos, este tipo de sociedad que busca el bien común estaría trabada por el individualismo, el individualismo y el egoísmo de las personas. No, pero a ver, son dos cosas diferentes. Lo que ellos defienden es que vos le pises la cabeza al de al lado. Es la idea de que vos te podés salvar solo, salvar sola a partir de tu propio esfuerzo, y entonces eso te lo van a premiar. Y los otros, si no, chao, que se hundan. Bueno, eso es digamos, la ley del más fuerte llevado a la vida social. ¿Pero qué es eso? Eso es la lógica de cómo funciona el capitalismo, transformado en como si fuese algo que es parte de la naturaleza humana. Claro. ¿No? ¿Por qué el capitalismo funciona así? Porque obviamente las empresas capitalistas compiten y los grandes se comen a los chicos, los más fuertes a los más débiles. Y esa es la lógica de cómo el capitalismo funciona. Ahora, eso no es que la subjetividad humana esté caracterizada porque nuestra naturaleza es pisarle la cabeza al de al lado, darle codazos, yo y el otro no me importa. No, eso es una posibilidad, un tipo de subjetividad humana. Pero la subjetividad humana también puede ser cooperativa, solidaria, donde el interés común esté por sobre el interés individual. O mejor dicho, entiendo que mi interés individual está satisfecho, en tanto está satisfecho el interés colectivo. Y bueno, esa es la idea que transformamos nosotros. A ver, para poder vos libremente hacer lo que más te guste, es decir, ser un músico que toca el piano, un artista que pinta, alguien que le gusta estudiar ciencia o alguien que le gusta el deporte, y decir, che, esto me gusta un poco de todo esto, y esas capacidades las tengo desarrolladas en mi subjetividad, bueno, tenés que tener la posibilidad de hacerlo. Y esa posibilidad que implica tiempo disponible para hacerlo. Ahora, se trata que ese tiempo disponible esté para toda la población, no para unos poquititos. Y eso es en última el socialismo. Que el desarrollo de la libre individualidad venga acompañada que todas y todos desarrollamos nuestra libre individualidad. No, che, yo la desarrollo pisándole la cabeza a los otros, negándole el desarrollo de la libre individualidad a otras personas. O sea, no la traba, sino que justamente la potencia. Claro, fíjate, doy un ejemplo sencillo. Fíjate en uno de los lugares donde surgen muchas estrellas de las clases populares, el fútbol. Sí. ¿No? Bueno, ¿cuántos grandes futbolistas en potencia hay? Y sin embargo, son muy poquitos los que llegan. Esos que llegan, ¿qué pasaron? El andamiaje, el negocio profesional, los selecciona, los pone ahí y ellos se salvan. Y el resto por ahí tenían tanto talento como los otros, pero nunca llegaron y ese talento no se pudo explotar. Digo el fútbol, digo el básquet en otras sociedades o cualquier otra actividad que la gente puede realizar con mucho talento y sin embargo el capitalismo selecciona muy poquitos, que son los que entran en el engranaje del negocio y el resto ahí quedó. Descartado. El descarte. Bueno, entonces eso pensá en todos los niveles, ¿no? En todas las capacidades humanas que no desarrollamos, porque la gran mayoría de la población, ¿a qué se dedica esencialmente? A poder conseguir los recursos elementales
para poder comer, para poder subsistir. Y su vida consiste en la subsistencia. Y bueno, y eso es la vida, vivir para trabajar y nada más. Y entonces no podés desarrollar tus talentos, o los desarrollás muy parcialmente, ¿no? Obviamente en el medio nos la arreglamos para tener alegrías, para tratar de pasarla bien, para desenvolver la vida en las condiciones que nos tienen, digo, desde en la fábrica, el lugar de charla entre los compañeros, le buscamos el recoveco. Ahora, ¿por qué tiene que ser así? Y por qué eso no es la constante, y al revés, lo que no nos gusta hacer y estamos obligados a hacer no es un episodio. Entonces, el socialismo apunta a eso. Progresivamente, si esto se va expandiendo en el mundo, vamos liquidando las guerras, los enfrentamientos entre estados, los estados mismos dejan de tener sentido, no es necesario más un aparato de coerción, y vamos entre todas y todos llevando adelante una vida, haciéndola cada vez mejor. Que incluso en la actualidad, esto es más relevante, porque a diferencia de cuando escribía Marx, estamos ante una crisis ecológica, ¿no? Sí. Fuerte. Entonces ese tiene que ser un debate. ¿Qué producimos, cómo producimos, sin afectar el ambiente en forma tal que se nos vuelva nuestro ecosistema imposible? Que es a lo que el capitalismo está llevando, ¿no? Entonces, en tiempos de Marx se pensaba la idea de una revolución social que cambie esto como una locomotora de la historia, como algo que lleve el mundo adelante. Y en un sentido eso sigue siendo así, en el sentido de una civilización superior a esta que el capitalismo tiene. Pero Walter Benjamin hablaba de la revolución como el freno de emergencia ante la catástrofe. Lo hacía, obviamente, en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que esa metáfora hoy es muy necesaria utilizarla, porque nosotros tenemos que poner un freno de emergencia ante la catástrofe ecológica, ante la catástrofe de las guerras. Vos fijate, estamos viendo un genocidio en Palestina, estamos viviendo la guerra entre Rusia y Ucrania, un creciente militarismo, medidas proteccionistas que toman todos los estados. Bueno, y eso nos está hablando de un futuro ominoso para la población mundial si no logramos el freno de emergencia de la revolución social y revertir eso, ir en el sentido exactamente inverso a donde el sistema nos está llevando. Y también, digo, en lo que hace a las condiciones de vida de la clase trabajadora, que son cada vez peores, donde le llaman modernización laboral a que pierdas derecho, a que seas cada vez más esclavo o esclava del capital. El capital durante el siglo XX tuvo que ceder conquistas a la clase trabajadora. ¿Por qué las cedía? ¿Por qué las tenía que ceder? Bueno, porque en el siglo XX tuvimos revoluciones sociales y la organización del movimiento obrero, y a partir de la Revolución Rusa, la perspectiva de la victoria de la revolución. Entonces el capitalismo, sobre todo en los estados centrales, los estados más ricos, los que viven no solo de la explotación de sus propios trabajadores, sino de la explotación de los trabajadores de todo el mundo, sí. Mediante distintos mecanismos, la deuda, las empresas multinacionales que se llevan los recursos de acá para el centro, ¿no? Bueno, ante esa perspectiva de que los pueblos se rebelen, la clase trabajadora se rebele, dice, bueno, contengamos. Y se dieron cosas, se dieron conquistas, ¿no? El estado de bienestar en los países centrales, salud, jubilación, acceso a la educación, derecho al desempleo, cosas que no había en el capitalismo de la primera mitad del siglo XX. No solo del siglo XIX, sino ya entrado del siglo XX. Y bueno, y fueron cediendo por la presión del movimiento obrero. Entonces los capitalistas dijeron, che, cedemos algo para no ceder todo. Pero después de la caída de la Unión Soviética, después de la caída de la burocracia que terminó haciéndose en el poder en la URSS, con el neoliberalismo dijeron, che, no cedamos más, vamos por eso que cedimos. ¿Qué es lo que estamos viendo desde hace 40 años? Pérdida de derechos. O sea, a vos te cedieron que te pagaban un aguinaldo y ahora dicen, ¿por qué te voy a pagar un aguinaldo? No, te hago ser monotributista en vez de reconocerte la relación de dependencia. ¿Y eso qué significa? Si sos monotributista, vos no tenés ningún convenio que te dice, no, 8 horas de trabajo. No hay límite en la jornada laboral. Si sos monotributista, no te tengo que pagar aguinaldo, no te tengo que pagar vacaciones, no te tengo que dar una licencia si te enfermás. Vos te enfermaste, no viniste, chau. Lo que pasa hoy en las aplicaciones, digamos, ¿no? Sí. En las aplicaciones, el trabajador que va con la bicicleta o con la moto, se enferma, no cobra. Che, me enfermé una semana, tuve COVID, ¿qué hago? ¿Cómo pago el alquiler? Y no sé, arreglate, che. O tengo examen en la facultad. Bueno, arreglate, sí. Hoy no trabajás, no cobrás. Es eso que es la fuerza de trabajo a disposición 100% del capital, sin derechos,
Bueno, es como como quieren moldear la fuerza de trabajo. Esto en la sociología del trabajo tiene un término que es la uberización. Sí. En tanto, el chofer de Uber fue uno de los primeros lugares donde esto se empleó. Bueno, esta situación es la quita de derechos. Entonces, el capital va por sacar los derechos a los trabajadores, lo más que pueda. Ha avanzado mucho, pero todavía grandes sectores de la clase trabajadora mantienen todavía derechos. Entonces, todo lo que estamos viendo, la regresión, las reformas laborales, sacarte eso. Entonces, eso es lo que diseña el capital para la clase trabajadora en todo el mundo. No que vas a vivir cada vez mejor, sino que si tus viejos, tus abuelos tenían esos derechos, vos no los vas a conocer. Y de hecho, la gran mayoría de la juventud trabaja en esas condiciones, sin derecho. Que cada tanto tiene suerte, la pega y bueno, enganchó un laburo que tenía derecho. Pero es cada vez menos. Y ellos buscan naturalizar que sea así. Con esta perversidad que te decía, llaman modernas relaciones laborales a una regresión social brutal, que es la que está imponiendo el capital. El socialismo sería lo contrario, derechos para todas y para todos, reducción de la jornada laboral, más tiempo libre. Sí, es otra perspectiva de vida, de futuro incluso. Es la posibilidad de un futuro que no sea esta decadencia brutal y poder superar la perspectiva de las catástrofes que tenemos por delante si no frenamos al capital, ¿no? Ellos muy despóticamente, digo, la propia ideología que procesan los mega multimillonarios, ¿no? Como Elon Musk, sí, el amigo de Milei, que es la dictadura de las corporaciones sin freno, la hipocresía brutal además que tienen, ¿no? Porque ellos supuestamente están por la apertura del mercado, pero contra los autos chinos poneme barrera proteccionista, los autos eléctricos, ¿no? Tesla primero. Caretaje, sí. No, porque hay esa lógica hipócrita, ¿no? Ábranme, pero ábranme los mercados latinoamericanos, el mío me lo cierran bien, acá no entran. Milei tiene una peculiaridad porque dentro de estas variantes de ultraderecha, él es globalista en lo económico, aperturista, pero a la vez comparte todas las opresiones sociales y las discriminaciones que sostiene el discurso de la ultraderecha, que en general es más bien proteccionista en lo económico, ¿no? El lema de Trump, en Europa, Make America Great Again, claro, implica generar la ilusión de que él va a llevar a Estados Unidos empleos que se deslocalizaron. Bueno, esa ilusión, eso es una ilusión, no es la realidad de lo que hizo en su gobierno, pero es la ilusión que le habla a los trabajadores que perdieron sus empleos porque las grandes multinacionales llevaron, por ejemplo, algunas de sus fábricas a China porque la mano de obra era más barata, o a México, ¿no? Porque la fuerza de trabajo era más barata. Entonces, Milei tiene otra lógica que es la apertura acá, abramos todo a que vengan, nos saquen las multinacionales sin ningún control y ahí nos va a ir bárbaro. Claro. Y bueno, pero eso es falso, eso sabemos que no es así, que no es lo que ocurre. Al revés, es la destrucción de lo poco que tenemos, ¿no? Que no nos quede nada, que quede un país donde sobran 2/3 de la población. ¿Cómo hacemos entonces los socialistas, digamos, para enfrentar a la derecha, hoy por hoy? Bueno, ¿Cómo no solo hay que enfrentar a la derecha y de todas las variantes del capital. Sí. Y, a ver, el socialismo para empezar a construirse necesita algo, sí, que es una revolución social. Sí. ¿Qué significa? Que millones digan esto así no va y podamos conseguir mediante una movilización masiva de la clase trabajadora quebrar el bloqueo del capital a estas transformaciones. Porque es evidente que si nosotros planteamos medidas que van a afectar los intereses de los capitalistas se van a oponer. Así como cuando los capitalistas toman decisiones que atacan los intereses de los trabajadores se oponen. O sea, porque la sociedad capitalista está basada en la lucha de clases, en intereses antagónicos, claro, ¿no? Ahora, los capitalistas son una pequeña minoría, pero cuentan con el aparato de Estado para proteger sus intereses. Entonces, lo que se trata es de generar una movilización tal que cambie eso, que impida que el bloqueo de los capitalistas y sus fuerzas represivas le impidan a los trabajadores, cuando asuman conciencia de que quieren un cambio de sistema, de que quieren organizar mayoritariamente la sociedad de otra forma, esto se pueda realizar. Bueno, nosotros apuntamos a eso. Y eso, obviamente, se hace con una herramienta política que cuando la clase trabajadora se decida eso, cuando digan no aguantamos más, queremos no solo parches al sistema, queremos un cambio de sistema, bueno, cuenten con esa herramienta política que pueda llevar esas transformaciones. Eso, a ver, en el siglo XX pasó parcialmente. Hubo revoluciones sociales que le sacaron el poder a los capitalistas y a los terratenientes e instauraron gobiernos obreros y campesinos, el primero de los cuales fue la Unión Soviética, la Revolución Rusa de octubre de 1917, donde obreros y campesinos se hicieron del poder. O sea, qué falso que el poder a los capitalistas no se les puede sacar. Ya lo vimos, en el siglo XX pasó.
pasó en varias revoluciones. Pero al no haber triunfado en el centro, al haber el capitalismo sobrevivido aún habiendo cedido gran parte del territorio, pasó al contraataque. Esos estados se burocratizaron y el capital pudo avanzar en la restauración capitalista. Y ahora estamos frente al agotamiento de ese ciclo de sobrevida que tuvo el capital como parte de toda una ofensiva que llamamos neoliberalismo del capital contra el trabajo, una guerra del capital contra el trabajo. Y bueno, esto que es mucho más agresivo que decías vos en estos últimos años, décadas. Claro, porque hay potencias que compiten, capitalistas de distintos países que quieren quedarse con los mercados y áreas de influencia y a la vez avanzan sobre el mundo del trabajo para sacarle más conquista. Bueno, en ese mundo que estamos, porque además hay que decir algo más, el capitalismo es un sistema que no controla la economía. Toma su propia dinámica y cada tanto tiene estallidos en forma de crisis, ¿no? La última más grande de esas que abarcan a todo el globo la vimos en el 2008-2009, la crisis de las hipotecas subprime o de la caída de Lehman Brothers, una gran banca de inversión que se dedicaba sobre todo a un tipo de hipotecas, o sea, de créditos para la vivienda, que bueno, entró en una crisis total y produjo una crisis global de la cual el capitalismo se recompuso muy poquito, o sea, con un ritmo de crecimiento muy poquito, hasta el sacudón de nuevo de la pandemia y ahora de las guerras que golpean y reordenan la economía permanentemente. Entonces el capitalismo crea crisis que empujan a millones a la miseria y bueno, y que debilitan también en medio de las crisis su poder de acción. Entonces la cuestión es si los pueblos que se vienen rebelando en estos años, porque hemos visto levantamientos y rebeliones populares en muchos países, América Latina ha sido un escenario privilegiado, esas rebeliones, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, entre las más importantes, que hemos visto golpes de la derecha que se han impuesto y que han sido enfrentados y en algunos casos derrotados también. Bueno, si esas revueltas se transforman en algo más, en un cuestionamiento mayor del sistema y tenemos una herramienta política que pueda jugar un papel nodal en esa lucha central. Un partido. No, un partido revolucionario de la clase trabajadora, ¿no? Bueno, eso es lo que apuntamos nosotros a crecer. Y yo creo que, a ver, hay la idea, porque están los liberales y están también los que dicen, bueno, con un poco de intervención del Estado nosotros controlamos a las grandes corporaciones y listo. Y en Argentina estamos viendo primero el fracaso de quienes intentaron eso, de esa intervención limitada que ha sido el peronismo en los últimos años, ¿no? Varias veces lo vimos ya. Varias veces, sí, con varios rostros. No, el peronismo ha tenido varios rostros, ha sido neoliberal, no nos olvidemos, todas las reformas neoliberales en Argentina las hizo el peronismo, como las hicieron movimientos que se reclamaban nacionalistas en toda América Latina, el movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia, el PRI en México, con Salinas de Gortari y con Ernesto Zedillo, el socialismo chileno también sostuvo las políticas neoliberales en los gobiernos de la Concertación junto a la democracia cristiana, en el caso de Chile. Y después vimos que después del 2001, como hubo rebeliones populares como la que tuvimos en Argentina en el 2001, pero también las hubo en Bolivia, también las hubo en Ecuador, cambió el tono y el tono fue, a ver, hagamos un poco de reforma del Estado, vamos a mejorarle la vida a la gente en un momento que había alza de los precios de las materias primas y permitía hacer cierta redistribución muy limitada. Bueno, cuando eso tiende a agotarse, nuevamente vuelve el ala más feroz del capital y la realidad es que si vos no haces cambios estructurales que modifiquen las relaciones de propiedad, si no le sacás el poder económico a un grupo de grandes consorcios, olvídate. Ellos pueden retroceder un poquito y enseguida vuelven y te tratan de comer. Y no quieren ceder nada, eso es lo que está muy claro. Ellos no quieren ceder nada, quieren que vos le des beneficios con el cuento de que entonces esas inversiones van a mejorar a todos, que es un cuento que hoy lo ha comprado el peronismo también, y no pasa nada. Cuando se debatió hace muy poco en la Cámara de Diputados la ley Bases, uno de los puntos centrales de cuestionamiento fue lo que se llama el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que propuso Milei, que es darle ventajas impositivas y para llevarse los dólares, entre otras, a los emprendimientos por encima de 200 millones de dólares en distintas áreas de la economía. Bueno, el peronismo habló en contra, ¿no? Mayoritariamente. No, algunos que lo votaron a favor, pero mayoritariamente el discurso fue un escándalo, entrega, etc. Nosotros obviamente también hicimos una fuerte denuncia. Y ahora acaba de votar Axel Kicillof un RIGI en la provincia de Buenos Aires, especial para la provincia con los impuestos de la provincia. Entonces, ¿en qué quedamos?
es que comparten esa lógica en última de que el futuro de Argentina está en ceder a las grandes mineras, a las grandes petroleras, al agronegocio, a los negocios de Galperín, con la economía del conocimiento, cuyas exenciones impositivas se la votó todo el peronismo, las últimas en pandemia, incluso los diputados de Grabois, Sí. que después ahora dicen cómo puede tener, la propia Cristina, escuché discursos diciendo cómo puede ser la exención impositiva de Galperín. Che, se lo votaron tus diputados. Menos la izquierda. Nosotros nunca le votamos exención impositiva a los grandes capitalistas. Entonces, ese es el futuro que ellos tienen en la cabeza. Nosotros apuntamos a una Argentina socialista, que obviamente no se puede construir si no terminamos con el dominio del FMI y el saqueo de la deuda, si no frenamos la fuga de capitales, si no terminamos con la evasión impositiva de los grandes empresarios, que nos permita poner toda la economía en función de necesidades sociales. O sea, que los recursos estratégicos de la economía sean propiedad colectiva, propiedad socializada. ¿Para qué? Para poder planificar. Pues si no, no podemos planificar. O sea, y con esto tengo que decir dos cosas más muy importantes. Que los liberales dicen, no, a ver, pero la economía mundial funciona con un sistema de precios donde el mercado es el que ordena y se toman millones de decisiones en simultáneo y entonces hoy la planificación de ustedes no se puede hacer. Sí. A ver, un momentito. Cada gran corporación tiene un sistema de planificación ultra meticuloso y riguroso. Ultra meticuloso. No es que en la Ford, che, esto se lo vendo a este para hacer. No, planifica, todo. por ejemplo, la producción de los automóviles, ¿no? Las pick-ups, si esto se hace en un lugar del mundo, esto llega, se conecta en este otro, llega tal día, vamos a hacerlo. Y lo hacen pensando en ahorrar lo más posible y hacerlo de la forma desde su ángulo eficiente. Bueno, entonces, ¿por qué pueden planificar las grandes corporaciones sus negocios y no puede planificar la sociedad cómo resuelve sus problemas? ¿Se entiende? Entonces, Sí. acá hay una cosa muy mentirosa que ponen. Porque la realidad es que Elon Musk anda a decirle, che, a ver si se hace o no se hace. A ver, planifica todo dentro de sus empresas. Incluso planifica, no, invierto en otro lado, no acá. No en Argentina. Con Argentina las fotitos con Sí, Milei. claro, fotito. Y ver si consigo el espacio aéreo para los satélites. Y listo, Plata consigo no. ventajas. Pero suponete, podría ser que si ve una ventaja, también dice, pero eso es un resultado de una planificación meticulosa, donde ellos se valen de todo lo acumulado socialmente, el conocimiento científico, técnico, la formación de los laburantes, de los técnicos, de los ingenieros, para ponerla al servicio de la ganancia del capital, de los grandes monopolios. Entonces, liberemos eso de la propiedad de los monopolios y que esto produzca en función de las necesidades sociales. Obviamente eso implicará un cambio cultural, porque cosas que hoy nos parecen habituales las consideraremos posiblemente superfluas y le daremos importancia a otras cosas. Pensemos una civilización del tiempo liberado, sería muy distinta de esta que tenemos ahora, porque a lo que nos dedicamos todo el tiempo y que no nos gusta, sería algo que ya no tendríamos que hacer. La posibilidad de la tecnificación, de la robotización, de la automatización, la podríamos usar plenamente, pero en función de satisfacer nuestras necesidades, insisto, no en función de la ganancia de unos pocos. Claro, lejos de atrasar, en realidad nosotros queremos usar la tecnología Sí, para el bien común. No podemos construir el socialismo si no es más que partiendo de la herencia del capitalismo. Pero probablemente exploraremos en desarrollos tecnológicos que el capital no utiliza, porque la tecnología que desarrolla el capital es aquella que está en función de su ganancia o en función de la industria de guerra. En realidad, gran parte de todo el conocimiento tecnológico que está en las industrias, entre comillas, civiles, deriva de recursos que surgieron en función de la guerra. ¿Por qué? Porque en la guerra los estados invierten, no necesariamente con una rentabilidad inmediata, sino invierte un montón de guita del presupuesto del Estado, que no dice, che, invierto todo esto a ver cuánto gano, lo gasta en función del desarrollo de su propia maquinaria militar. Por ejemplo, digo cosas sencillas, la sopa instantánea, el café instantáneo, ¿de dónde surge? De los ejércitos. Internet, ¿de dónde surge? Del desarrollo militar. La aviación comercial, un subproducto del desarrollo de los aviones de guerra. La navegación, los grandes barcos. O sea, la guerra ha jugado un gran papel en el desarrollo científico y tecnológico de la humanidad. Esto fue históricamente. Y en el capitalismo más, es la reconversión a tecnologías civiles, lo que es de la industria de guerra. Ahora, por ejemplo, la gran disputa sobre quién controla el espacio de las comunicaciones, ¿no? Estados Unidos no puede ser los chinos que tengan el 5G, entonces nosotros, que es una disputa entre los estados. Pero probablemente tecnologías que son un subproducto de la guerra o que tienen sentido en función de la ganancia del capital no lo tendrían con otra lógica.
Con una lógica, por ejemplo, que no pensemos el derroche. Doy otro ejemplo. Los electrodomésticos tienen una duración muy limitada, lo que se llama obsolescencia programada, ¿no? Los celulares también. Los celulares, ¿cuánto te dura? 2 años, Sí, 3 años, nada. y lo tenés que cambiar. Bueno, en otra lógica que intente decir, che, estamos, ¿para qué consumiendo tanto? ¿Para qué voy a cambiar un celular por...? Vos quizás lo haces de otra forma, o lo que está adecuado para el uso individual en vez de para el uso colectivo, porque es irracional. Nosotros tenemos muchas cosas irracionales en el sistema. Ahora, no significa que eso se puede cambiar de un solo golpe, porque, bueno, hay costumbres, hay gustos que los miembros de una sociedad tienen, hay cosas que les gusta hacer, que les gusta tener, pero vos progresivamente podés ir viendo qué es lo racional y no. Digo, todos encajándose en una autopista todas las mañanas. Digo, ponele en la entrada a la ciudad de Buenos Aires. Vos ves, la autopista Buenos Aires-La Plata está a la mañana congestionada viniendo de la zona sur hacia la capital. Lo mismo la zona norte, lo mismo la zona oeste. Bueno, es irracional. Un auto para que viaje una persona, cuando puede haber 5 en el vehículo. Entonces, ahora, bueno, la gente quiere tener auto y venir en auto. Es más cómodo venir en auto que no. Bueno, perfecto. Pero es irracional. Vos podés pensar formas de transporte colectivo alternativo, donde incluso con el propio auto, donde vienen 4, insisto, si vos pensás la sociedad desde otra lógica, vas a tener desarrollos y también de ciencia y de tecnología, donde hay patrones que ellos no usan porque no les conviene, porque incluso la tecnología se usa para mejor controlar la fuerza de trabajo, no para que sea más libre. ¿No? Ponele, cuando te hacen poner el dedo para saber si entraste o saliste, o tenés la cámara vigilándote en el empleo para que, che, a ver si usó un minuto libre, a ver si tomaron unos mates en el laburo, ¿no? El control, el fichaje. Para explotarte más, usa Para la explotarte tecnología. más, claro, o lo que veníamos hablando de las empresas de reparto. Te uso la tecnología para ver si te doy el viaje o no, el algoritmo para explotarte más a vos y que vos me digas, che, rechazaste viaje, no te doy. Rechazaste viaje porque tenías tu hijo o tu hija enferma y lo tuve que cuidar. Bueno, entonces te doy menos viajes, te jodés. Che, pero necesito la plata. Bueno, jorobate. O sea, ellos usan la tecnología para favorecer la explotación. Entonces, nosotros lo utilizaríamos al revés. Pensaríamos, ¿qué podemos tecnificar que nos libere de hacer esa tarea repetitiva? Y no lo veríamos como una amenaza. En el capitalismo, muchas veces, la introducción de nuevas tecnologías es una amenaza para el laburante que tiene un saber. Va a desplazar al trabajador y te queda sin laburo. Que es, por ejemplo, lo que se discute hoy con los trabajos de oficina y la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en el socialismo eso no sería una amenaza, sería al revés, una ventaja. Che, que bueno, no tengo que hacer esto que no me gusta, que es aburrido, me puedo dedicar a una actividad más creativa, a la invención, a explorar nuevas cosas, colectivamente con mis compañeras, mis compañeros. Y también resaltar colectivamente. El sistema educativo también sería pensado distinto, ¿no? Porque educaríamos para la actividad cooperativa y colectiva, no en función del desarrollo del rendimiento individual, ¿no? O yo zafo porque soy yo y no por el otro que tengo al lado, la otra que tengo al lado, ¿no? Cuando las condiciones de origen nos predisponen ya desde los niveles iniciales escolares en condiciones diferentes de lo que podemos desarrollar como inteligencia, ¿no? Entonces, el socialismo nos abriría un enorme horizonte de creatividad humana y de hecho los primeros años de la Revolución de Octubre fueron años de creatividad en todos los niveles, ¿no? En los niveles de la socialización del trabajo doméstico, en los niveles de las vanguardias artísticas, en el cine, en la literatura, en la vida política, otra forma de ejercer la democracia de los consejos, infinitamente superior a cualquier tipo de democracia capitalista, que como te decía es una democracia muy limitada. Y además, y esto ahora es muy actual en Argentina, con métodos que impiden cualquier expresión de la mayoría popular expresarse. Por ejemplo, el veto. Claro. A ver, dentro de los poderes del Estado capitalista, el más democrático es el Poder Legislativo. Dentro del Poder Legislativo, la Cámara de Diputados. Entonces, cuando se veta el Ejecutivo, ¿qué es? Está impidiendo que ese órgano de expresión, si vos querés, distorsionada la representación popular, resuelva y el que resuelve es uno. Pero no solo, incluye mecanismos para que aun cuando una mayoría de ese cuerpo le dice no al veto, sin embargo sigue el veto. Pone mayorías calificadas para imponer la tiranía de la minoría, por llamarlo de alguna forma, ¿no? En este caso, la decisión de vetar el aumento de los jubilados, absolutamente impopular según cualquier encuesta que mires,
Fue minoritaria en la Cámara de Diputados, 153-87. Y sin embargo, ¿no hizo veto? Siguió el veto. ¿Por qué? Porque está estableciendo que el Ejecutivo puede gobernar mediante veto si no conseguís 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado que estén en contra, lo cual en general es muy difícil. Con Milei es pensable porque Milei es minoritario en cuanto a su representación legislativa. Pero aún así, comprar a algunos diputados y diputadas, bueno, es lo más fácil para impedir algo mayoritario. Entonces, ¿eso qué muestra? Grafica que el régimen constitucional, en este caso el argentino que estamos analizando, es profundamente antidemocrático. No es democrático, no es para que se exprese la mayoría popular, es para bloquear la mayoría popular. Y permanentemente tenés esos mecanismos, ¿no? Me gustaría hacerte esta última pregunta y tiene que ver con esto justamente, porque nosotros decimos que nos queremos, digamos, construir en las calles una fuerza social, política grande. ¿Qué hace un diputado socialista trotskista en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es su rol? Lo que venimos haciendo, denunciar los negociados de los capitalistas, tratar de generar conciencia de que hay que luchar y movilizarse en las calles, que los cambios se hacen con la lucha y la movilización, y tratar de difundir algunas de las ideas socialistas a partir de que, y nuestro programa, como programa alternativo al de los capitalistas, más allá de intervenir en discusiones y votaciones que pueden tener impacto sobre la población y la sociedad, ¿no? En decisiones, oposición a las políticas de los distintos sectores capitalistas. Y acompañar con nuestra presencia la lucha de las y los trabajadores y todos los sectores populares. Siempre presentes en las calles. Es lo que intentamos hacer y obviamente no compartir los privilegios que tienen los representantes políticos de la casta, diría Milei. O sea, nosotros cobramos como en nuestros laburos o cobramos de nuestros laburos cuando seguimos laburando. Yo, por ejemplo, sigo dando clases en la universidad y cobro de ahí. La dieta no veo un peso, la dieta va al apoyo a la lucha de los trabajadores o emprendimientos colectivos que valgan la pena hacer esos aportes, pero no personalmente, digamos. O se cobra como un docente, cualquier diputado, rotamos en las bancas a partir del acuerdo que tenemos en el FITU sin problema, o sea, no es que nos queremos atornillar en un sillón, porque es episódico para cualquier militante poder estar en el Parlamento, no, es un lugar más de lucha de otros que hemos tenido a lo largo de la historia. Yo tengo muchos años de militancia y episódicamente he sido diputado provincial y ahora nacional, pero es un episodio. Uno hace la militancia en el lugar que le toca, que le corresponde. Es para nosotros un lugar de lucha, no otra cosa que eso. Lo más anticasta, objetivamente, que... Bueno, en el sentido en que el capitalismo funciona en base a la construcción de una casta política profesional o de una capa política de políticos profesionales para el cual su carrera vital es el cargo, ¿no? La función en el Estado, ya sea en un municipio, secretario de Estado, lo que sea. Y va escalando y se acomoda por ahí. Bueno, no es ese nuestro caso. Nosotros somos militantes revolucionarios, que episódicamente, insisto, por la elección popular podemos estar ocupando un lugar de lucha ahí, como ocupamos otros lugares de lucha, pero no, ni más ni menos que eso. Es obviamente un lugar de responsabilidad porque es de mucha exposición, porque estamos ahí y tratamos de defender los intereses de las trabajadoras, los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes que nos han votado. Y si lo podemos representar lo mejor posible, porque no hablamos por nosotros como individuos, hablamos por un proyecto político. Y esa es la responsabilidad que tenemos y que tratamos de cumplir lo mejor posible cuando nos toca estar ahí. Pero bueno, eso le puede tocar a cualquier compañero o cualquier compañera. Lo importante es pensar que la salida es justamente colectiva. Nosotros construimos una organización entre quienes tenemos los mismos objetivos, que es luchar por cambiar esta sociedad y por poder llegar a otra sociedad donde quienes gobiernen sean las y los trabajadores, quienes tengan el poder para poder transformar esto que te decía, empezar la planificación democrática, racional, democrática de los recursos económicos. Y esto es muy importante. Y somos la única fuerza que plantea esto. El resto son variantes de adaptación a la lógica del capital, ¿no? Los que te dicen, hay un sector formal y un informal y a lo sumo podemos que los informales tengan algunos derechos. No, pará. No queremos esa dualización del trabajo que ha impuesto el neoliberalismo. Queremos subvertirla, queremos terminar con eso. No queremos coexistir al lado del gran capital mientras ellos tienen lo más tecnologizado y nosotros socializamos la miseria. No, nosotros queremos el socialismo partiendo de los recursos más avanzados que ha dado el capitalismo. ¿Para qué? Para hacer otra cosa.
Ahora, obvio, en una sociedad de transición hay cosas que se hacen en el capitalismo que la heredad. A ver, hay escuelas, tomás las escuelas que vienen del capitalismo, hay hospitales, los hospitales, ahora para organizar distinto el sistema de salud. Es evidente, hay hospitales, pero organizaríamos con otra lógica el sistema de salud, no pensando en el negocio de la salud, que regula y hay muchos médicos que han estudiado esto, de cómo el negocio de la salud es si hay enfermos. Entonces la prevención para que no haya enfermos no se destina a nada. El nuestro sería al revés, trataríamos de prevenir las enfermedades. Sería una lógica diferente cómo se haría, cómo se pensaría esto. Y mucho de lo que hoy son problemas que no existirían, simplemente con abordarlos desde otro criterio. Pero bueno, esas son cosas, insisto, heredamos la tecnología, heredaríamos un sistema de salud, un sistema bancario que funcionaría de otra forma al ser colectivo y al ser un único sistema público. La producción de la tierra, lo que producís, lo que te alimentás. Bueno, todo eso con vías de transformarlo, pero no de hacer un experimento de, partimos de la nada, hacemos todo eso. No, partimos de algo que heredamos y sobre esa herencia queremos construir una nueva sociedad. Y bueno, y algunas cosas tendrán elementos parecidos a como el capitalismo los hace y otras empezarán a ser muy distintas. Sobre todo, insisto, la lógica del funcionamiento de la economía, en lo que llamamos la sociedad de transición, ¿no? Por eso, insisto, distingo. Un primer momento es cuando los trabajadores se deshacen del poder de los capitalistas y empieza la construcción del socialismo. Eso es lo que llamamos una sociedad de transición. Si eso logra triunfar en todo el mundo y el socialismo se empieza a construir desde lo más avanzado del capitalismo a escala universal, entonces, bueno, no son más necesarios los estados, la explotación desaparece, hay relaciones de fraternidad. Eso llamamos el comunismo, nuestro punto de llegada. El fin. Una sociedad sin clases sociales diferentes, donde desarrollamos nuestra libre individualidad, donde no hay Estado, porque no hay necesidad de oprimir a nadie, y donde el mundo funciona bajo otra lógica, ¿no? No hay opresión, no hay explotación. Y mucho más que eso no podemos decir, porque la humanidad que surgiría de esa situación sería muy diferente a la nuestra. Tendría lo que hoy para nosotros es el motivo de la existencia relativamente resuelto. Y bueno, ellos aspirarían a sus sueños, sus proyectos, sus desafíos, que bueno, nosotros obvio podemos imaginar en novelas de ciencia ficción. Pero son siempre muy realistas las novelas de ciencia ficción, porque extrapolan situaciones que están en nuestra civilización. Pero pensar un mundo, una sociedad diferente, bueno, le quedará a las generaciones que lo hagan. Por eso Marx nunca escribió mucho cómo iba a ser el comunismo, más allá de pinceladas, ¿no? La subjetividad completa de la persona que es poeta en un momento, diríamos hoy deportista en otro, bueno, por actividades que ya no se hacen de las que él hablaba. Filósofo en otro momento. Bueno, haríamos otras tareas pensando la idea de la completud de la humanidad y no solo de la figura parcelada, ¿no? La humanidad parcelada donde nos lleva la división del trabajo actual con unos que mandan y otros que obedecen. Unos que hacen el trabajo intelectual y otros que hacen el trabajo manual. O el trabajo intelectual alienado también, ¿no? Sin control. Entonces, eso, insisto, le queda a otras generaciones. Nosotras y nosotros, ¿qué desafío tenemos? Tratar de cambiar este sistema. Ese es el objetivo nuestro. Y abrir a que las nuevas generaciones puedan disfrutar otro tipo de organización social. Una sociedad sin ninguna forma de opresión, porque el socialismo no es solo terminar con la explotación económica, es terminar con toda forma de opresión, ¿no? De género, racial, nacional, toda forma de xenofobia, etcétera. Que nos integremos como una única especie que tiene un único interés vital y bueno, y a partir de ahí organizarnos y discutir, debatir, deliberar. Eso no significa no habrá discusiones. Ya dije, si hay muchos planes de cómo hacer la economía, la sociedad de transición serán los debates de cómo hacerlo. Pero no tendremos que estar discutiendo, cómo comemos, ¿no? Claro. O sea, nosotros estamos buscando revertir cosas que son posibles revertir con los medios materiales que tenemos hoy a nuestro alcance. Reducir la jornada laboral está a nuestro alcance. Tenemos condiciones científicas y técnicas para hacerlo y en el socialismo todavía podríamos utilizar mucho más esas condiciones técnicas que el capitalismo solo utiliza parcialmente. Que todo el mundo se alimente bien, que no haya hambre. Sí. No es algo tan difícil, ¿no? Que poder tener un techo, no tener que vivir en la calle o hacinados o hacinadas.
cuando tenemos territorio para que esto suceda. Pensar en no destruir el ambiente. No es tan delirante, ¿no? Creo yo que es racional, ¿no? Que es sentido... Concreto, aparte. Sentido común bien pensado, ¿no? El sentido común de la reproducción de las lógicas de la dominación. Sino en cosas que... A ver, es que cuando lo pensás así, el capitalismo es muy irracional. Es un sistema delirante. Yo creo que si llegamos al socialismo, la gente se va a reír mucho pensando lo loco que era esa sociedad donde pudiendo comer había hambre o pudiendo vivir en un techo, la gente vive en la calle o se hacina mientras tiene 2 millones de inmuebles donde no vive nadie. Es absolutamente delirante, es una sociedad delirante, ¿no? O que te hace trabajar 14 horas y tu vida fue 14 horas de laburo todos los días y nada más. Bueno, yo creo que en el futuro esperemos dejarle a nuevas generaciones que se rían de nuestra sociedad, un poco de las irracionalidades de nuestro sistema, bueno, y que valoren que hemos luchado por cambiarlo, ¿no? También. Te agradecemos mucho que hayas venido a introducirnos un poco a lo que significa ser socialista hoy. Bueno, y esperemos tenerte próximamente en otro episodio. Y bueno, ya saben, comenten, denle like, suscríbanse y próximamente estaremos con nuevos invitados. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. 10 años de periodismo desde abajo. Y estamos movilizando para pelear por todos los derechos. Una jornada de protesta que fue muy importante, masiva. A partir de octubre tenemos un nuevo canal de streaming, La Izquierda Diario Más. Nos renovamos con más entrevistas, debates políticos, ideológicos, culturales, investigaciones y una cobertura federal. Y lanzamos ChatPTS, una herramienta de inteligencia artificial para que puedas conocer las ideas socialistas y de la izquierda. Una novedad revolucionaria que no tiene ningún otro medio del país. Hacemos un periodismo libre de humo, que muestra lo que los grandes medios ocultan, para apoyar las luchas de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud en todo el país, en el mundo y construir una salida socialista. Desde octubre, todo lo que al poder económico y a sus gatitos mimosos no les va a gustar en La Izquierda Diario Más. Un medio libre de humo.